Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra de hoy en voz de nuestro pastor Alcides sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas con nosotros el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Nuestra lucha contra el pecado. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significa desear lo que no me pertenece, pero la ley decía: no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley, usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar, y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso significa que lo que es bueno me trajo la muerte? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte, y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. El hombre expuesto por el pecado. Romanos 7, del versículo 7 al 13, menciona algo que en la lectura ustedes escucharon. ¿Obramos por la ley o por la conciencia que trae el Espíritu Santo? La relación entre la ley y el pecado, para explicarlo, cómo el hombre lleva fruto para muerte o para vida, por supuesto. Alguien me hizo una pregunta: ¿y cómo van a ser juzgados las personas si no conocieron a Cristo? Y me mencionaron de algunas tribus. Déjenme contarles en mi pequeña experiencia. Cuando estudiaba un poquitico de misionología, encontré que en todas las culturas el Señor había previsto de una manera muy especial un camino para que la gente saliera y buscara a Cristo. Por ejemplo, en una película que se habla de Hijo de Paz, la tribu no entendía cómo, el predicador no entendía cómo predicarles a ellos, pues dentro de esa cultura lo más importante era el arte de la traición. Y todos se gozaban de escuchar, así que el personaje que a ellos más les impactó fue cuando Judas traicionó a Jesús. Y entonces el misionero dijo: wow, ¿cómo hago para explicarle a estos hombres cuyo valor es más importante la traición? Y encontró que para hacer la paz vivían en guerra estos pueblos. La única manera para hacer la paz era que uno de los jefes, el que quisiera detener la guerra, entregara a su hijo, y mientras ese hijo viviría con la otra familia, habría paz entre ellos. Por eso se llama el Hijo de Paz. Y cuando él vio ese camino tan impresionante que estaba trazado entre esas culturas, entonces ahora predicó de Cristo. Y le dijo: les tengo al Hijo, el Dios del cielo entregó a su Hijo, que es eterno, nunca va a morir, para que exista la paz. Así que el hombre siempre tendrá que mirar a Dios, porque si mira al mundo, estará expuesto al pecado.
Vamos a exponer algunas de las cosas que son particulares. Primero, la ley pone de manifiesto la realidad del pecado. Mire cómo lo describe el versículo 7. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El fin de la ley es evidenciar todo acto que está fuera de la norma de la ley. Todo lo que está fuera. Así que cuando uno viaja en las diferentes culturas, uno se encuentra que hay cosas que son buenas en una cultura, pero que en otra no lo son. Y esto a mí me ha preocupado, pero este pasaje me da la muestra. Si no hay ley, si no hay nada que me diga que está mal hecho, pues yo lo puedo hacer sin problema. La ley, en segundo lugar, manifiesta la ocasión del pecado. El versículo 8, mire lo que dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oye bien lo que dice, escuche, léalo bien. Porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Eso es algo impresionante. En tercer lugar, la ley revela el poder del pecado. Mire lo que dice el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo morí. En este momento estamos metidos en un conflicto de pandemia, donde si usted sale a la calle sin el tapabocas, te pueden multar. Has cometido una infracción, estás andando sin tapaboca. Pero hace unos meses atrás, al inicio del año inclusive, ¿qué tenía que ver el tapabocas con uno? Ningún policía podía decirle, oye, usted no tiene tapabocas, ¿y por qué tengo que tener tapabocas? Pero en este momento de pandemia, una ley dice que tenemos que andar con tapabocas. Oye, esto es lo que está diciendo la Biblia. La ley revela el poder del pecado. En cuarto lugar, la ley evidencia los efectos del pecado. El versículo 10, quiero que lo miren por favor conmigo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oye bien esto. Lo que supuestamente era para ayudarme al infringirlo, me da como resultado la muerte. Y yo siempre le digo a la gente que quiere vivir bajo la ley, si no cumplen la ley están muertos, porque la ley los mata. Evidencia. ¿Cómo serán juzgadas las personas que no conocieron la ley? Primero que todo, ya les mencioné que hay un camino en toda cultura. En segundo lugar, que ahora vamos a actuar por la ley de la conciencia. Usted sabe lo que está bien y usted sabe lo que está mal, de acuerdo al conocimiento que tenga. Y ahora pues recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él nos libera. Pero miren lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Esto es impresionante. En quinto lugar, la ley manifiesta la decepción del pecado. Nos lleva a pensar erróneamente de Dios que va a absolver o a condonar el pecado. Nos lleva a pensar equivocadamente acerca de nosotros que vamos a vivir impunemente. Oye bien, es como si pudiéramos saltarnos un poquitico el pecado. Mira lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Terrible, ¿no? Por él me mató. Porque le dicen a uno no lo haga, y entonces uno trata, es como cuando tú le dices a un niño no toque eso caliente, y el niño espera que uno lo esté mirando y toca, porque le entra la curiosidad, porque lo lleva la curiosidad. Eso me trae recuerdo muchos años atrás,
cuando un hombre trabajando en el campo, en la costa, me dijo, uno tiene que aprender a probar de todo. Y me llevó a probar la marihuana. Y me enseñó a que fumara marihuana. Pero yo agradezco a mi papá que me hizo caer en cuenta que no lo hiciera. Y la manera más simple me dijo, mi hijo, no lo hagas. Yo ya la probé y eso no es bueno. Y entonces yo escuché esa voz de mi papá con tanto amor. Y en sexto lugar, la ley expone el pecado, lo expone de una manera impresionante. El fin de la ley es exponer el pecado y su penalidad correspondiente, aunque esta no es una función principal, sino de proteger a las personas que conscientemente viven bajo la jurisdicción de la ley y de la transgresión. Escúcheme esto, la ley solamente te muestra el pecado, eso es pecado, y el castigo es esto, pero Cristo te da la solución. Cristo trae la solución. No te deja inmerso en el pecado, no te deja inmerso en el castigo, sino que te extiende la mano y te dice, ven, te saco de ahí. La solución es que tengas una reconciliación con mi Padre. Esto es el propósito de Cristo. Y este es el problema que tiene la ley frente a la gracia. La ley solo te muestra el pecado, pero la gracia te da la solución. ¿Qué es lo que despierta en ti la convicción de pecado? Antiguamente, bajo la ley, despertaba, oye bien, la misma ley sabía que usted había pecado. Pero ahora, ¿qué es lo que despierta en mí? Oye bien, el Espíritu Santo. Esa vocecita allá interna que te dice, has fallado, la has embarrado. Eso no le agrada a Dios. Pero la pregunta que deberíamos hacernos en ese instante es, ¿qué es lo que más te influencia? ¿O qué tiene más influencia mejor en tu vida? ¿La ley o la convicción que trae el Espíritu Santo? Porque la ley es una letra que está escrita y nada más. Muchas veces, y tengo que confesarlo con dolor en mi corazón, alguna vez me pasé algunos semáforos en rojo porque no había policía y era noche. Pero ¿qué aconteció? Hoy en día yo pienso otra cosa. Aunque esté de noche, aunque no vengan carros, yo espero que el semáforo esté en verde, porque así es la convicción que trae mi vida. No porque alguien te esté vigilando, no porque haya un escrito, sino porque es la convicción que el Espíritu Santo trae a tu vida. Por eso la influencia más grande en mi vida, o la influencia total en mi vida, es que el Espíritu Santo me redarguye. Haga esto. Y esto nos trae una paz interior impresionante. No estoy haciendo algo porque alguien me lo dijo. No estoy haciendo algo porque lo leí en algún libro. Estoy haciendo lo que hago porque amo a mi Cristo Jesús y quiero dar el mejor testimonio de mi vida. Así que ánimo para adelante. El Espíritu Santo te va a redarguir de lo que estás haciendo en este instante. Déjame orar por ti. Señor, Espíritu Santo de Dios, cae sobre ellos. O mejor, Señor Jesucristo, bautízalos con tu precioso Espíritu. De tal manera que ellos tengan la convicción, el poder para salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Amén y amén. Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas dándole clic en la campanita para que cuando podamos subir un video llegue la notificación y puedas verlo. Ahora, si le das clic aquí, encontrarás todo lo relacionado con los devocionales de nuestro pastor Alcides. Ahora, si le das clic aquí, verás las repeticiones de nuestras reuniones virtuales. Y si le das clic aquí, podrás ver todo lo relacionado con los niños ICCP. Gracias por seguir nuestro canal. Y recuerda, somos Cristo Proveerá en familia. Dios te bendiga.